Ok, pues vamos a empezar. Okay. El día de hoy vamos a empezar con un indicador. Más que nada vamos a concluir, porque son dos indicadores muy parecidos, el estocástico y el que vamos a ver el día de hoy, que es el RSI, que es el indicador de fuerza relativa. Son indicadores muy parecidos. No me voy a tardar demasiado, porque bueno, el día de ayer ya les indiqué, o más bien ya les expliqué cómo operan estos indicadores, ¿no? Estos indicadores entran dentro de la familia de osciladores. Esto significa que determina su resultado mediante ciclos. Eh, bueno, los ciclos ya los vimos, que tienen 4 fases, que es la fase de recuperación, de expansión, de crisis y de recesión, ¿no? Es lo que habíamos visto, y que según Dow Jones hay 3 fases, ¿no? También dentro del mercado, que es la acumulación, la participación pública y la consumación, ¿no? La complacencia, ¿no? Eh, esos ciclos son los que estos indicadores toman en cuenta para establecer ese momentum, ¿no? O darse cuenta del momentum en el que tiene el precio. ¿Ok? Este indicador fue ideado por J. Walls Wilder. Es un indicador muy parecido a lo que es el estocástico. Su diferencia es la formulación que lo hace funcionar, ¿no? Donde nos dice que el indicador de fuerza relativa es igual a 100 menos la división entre 100 que suma la fuerza relativa. O sea, en realidad la fuerza relativa, ahí el más, el más n up y entre el n down es igual a la fuerza relativa. Eso no es más, ¿no? Entonces, donde n up es igual al promedio de velas alcistas y n down es el promedio de velas bajistas, y n pues, es el número de velas, ¿no? Este, Esto no es más que la fórmula del RSI. El RSI no es más que eso, ¿ok? Lo pueden comparar un poco con la fórmula del estocástico. Se parece un poco a la del estocástico rápido, al estocástico KIP, ¿ok? De hecho, ahorita les voy a dar una demostración que se parecen un poco. Pero bueno, ¿para qué nos sirve este indicador? Este indicador, como el pasado del estocástico, nos sirve para determinar momentum, nos sirve para determinar este, esa fuerza del mercado, esa fuerza de la tendencia, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con el estocástico? Bueno, tiene una muy visible, que ahorita les voy a mostrar, que es su punto de sobrecompra y su punto de sobreventa. este y que lo podemos usar en diferentes parámetros, ¿no? Que debemos configurarlo a diferentes parámetros para que nos funcione, ¿ok? Entonces, el índice, más bien el indicador de fuerza relativa, es que también se le dice index, pero es indicador, más que index es indicador, más que un índice es un indicador. Eh, ¿Qué nos muestra? Pues nos muestra el momentum, ¿no? Nos muestra el momentum. Y bueno, podemos observar que tiene dos líneas o dos zonas. Una zona de sobrecompra, que es en el punto 70. El RSI considera que llegado a la parte 70 ya es un punto de sobrecompra, y el punto 30 es un punto de sobreventa, ¿no? Ahorita les voy a explicar cómo operar con esto, porque es muy diferente, ¿no? Bueno, no es simple y sencillamente que hay ciertas cosas que hay que observar
este con respecto al precio. Ok, ahí ya cambió la diapositiva. Hay una diapositiva de RSI estocástico. ¿Me pueden confirmar, por favor? Ok, bueno, los círculos, bueno, primero, el RSI es la gráfica color azul cielo, por así decirlo, y el estocástico es la línea azul marino, ¿no? ¿Qué es lo que les marqué con los círculos? La similitud que tienen los indicadores, ¿no? Aunque uno es un poquito más agresivo, un poquito más sucio, que es el RSI nos da como una visión más exacta, ¿no? O más precisa. Esto es un pro y un contra. ¿Por qué? Porque nos va a marcar muchísimo más fake ups, nos va a marcar muchísimo más fake ups si no lo sabemos usar. Si solamente agarramos y decimos, ah, ya tocó la línea de sobrecompra, vamos a vender, va a ser muy catastrófico nuestro resultado. ¿Ok? Pero observamos la diferencia entre el RSI y el estocástico y observamos que el estocástico depende más de esa media móvil que lo suaviza, aunque sea rápido, se suaviza un poco más, su gráfica es más limpia, es más tenue, nos da un panorama un poco más certero. Pero estos, o sea, podemos asimilar que los indicadores osciladores tienen mucho parecido, ¿no? No son iguales porque hay partes en donde sí son totalmente diferentes. Yo solamente les marqué las que yo vi que estaban similares para que ustedes se den una idea de qué tan similares son estos dos indicadores, ¿ok? Entonces, RSI como tal, tenemos, bueno, yo le agrego una línea más, una línea 50. Muchas personas lo hacen, ¿por qué? Porque sabemos que el momentum es ese instante en donde el precio va a tirar hacia arriba o hacia abajo, pero va a regresar a un punto estable, ¿no? A un punto de tranquilidad, por así decirlo. Entonces el momentum puede ser marcado en esa línea 50 donde todos sabemos que va a pasar. Si se dan cuenta en todo el gráfico, el RSI regresa al punto 50, siempre intenta regresar al punto 50 y es como la zona en donde más está el RSI, ¿ok? Entonces nosotros nos podemos apoyar de eso. Yo aquí se las marqué de tres maneras, ¿no? La línea roja, que es el punto de sobrecompra, la línea amarilla, que es el momentum o la línea media, y el punto 30, que es el punto de sobreventa, ¿no? Nosotros, ¿qué observamos? Observamos que cuando el RSI toca o pasa por debajo de la línea 30 en el precio, ¿qué sucede? Pues sucede que sí, efectivamente está sobrevendido y va a tener unos pequeños retrocesos, ¿no? Observamos que hay unos retrocesos no muy grandes, pero a final de cuentas es un retroceso, ¿no? Podemos haber hecho una buena compra y salir después a la primera vela que viéramos un efecto de cambio de tendencia, ¿no? Entonces estas velas, más bien este indicador, como dice su nombre, nos dice que la fuerza relativa eh, pues está por terminar, ¿no? Está por cambiar su tendencia, ¿no? Pero esto no siempre va a funcionar así. Lo vemos en la línea roja, igual hay un punto de sobrecompra, el precio se va a la alza, llega a ese punto de sobrecompra y pueden observar que hay puntos en donde los toca dos, tres veces o se queda mucho tiempo ahí y no cambia, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahí? Nosotros tenemos que nosotros tenemos que
observar el precio. Nosotros tenemos que observar el precio y ver en qué momento podemos entrar, ¿no? Si existe una vela bajista, una vela, un patrón de vela que nos diga, sabes que esto va a bajar, entramos en venta, ¿no? Mientras no lo hacemos, también podemos confirmar con otros indicadores, con otras cosas, no solamente porque ya sea estocástico o RSI nos diga que está en sobrecompra vamos a vender, o que está en sobreventa vamos a comprar, no por eso vamos a hacer lo que el indicador nos diga. Además de que hay otras acciones que debemos de observar junto con estos osciladores, ¿no? A ver, ahí pues tengo, ok. Entonces, ¿qué más tenemos que observar con estos osciladores? Bueno, pues que cuando llega un punto de sobrecompra o sobreventa, nosotros no tenemos que entrar en ese punto de que ya tocó la zona de sobrecompra o sobreventa. Nosotros tenemos que esperar a que toque y que inmediatamente se regrese al punto del momentum o al punto de 50, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos indica que en realidad está cambiando la tendencia, ¿no? O sea, nosotros en cuanto toca la línea de sobrecompra o sobreventa, nosotros ¿qué vamos a esperar? Una señal con respecto al precio, ¿no? Una vela, un patrón, un un indicador de precio, ¿no? El precio es el que nunca nos va a mentir, ¿no? Entonces vamos a esperar ese indicador de precio y vamos a entrar ya sea en compra o en venta, ¿no? ¿Qué es lo que también vamos a observar? Vamos a observar divergencias. La divergencia pues ya se les expliqué en el tema pasado. Es cuando observas que el precio lleva una tendencia, tal vez sea una tendencia alcista, tal vez sea una tendencia bajista. Normalmente se ven las tendencias bajistas, pero no descarto que también se ven las tendencias alcistas. Se ve una tendencia bajista, pero el indicador que hace no tiene una tendencia bajista. Eh, de hecho, pues ya se queda como estable, ya llega como un punto de soporte, por así decirlo, y y ya no demuestra que va a tener más fuerza el mercado, ¿no? Que lo que hace se queda estable, se queda rangueado y nosotros podemos ayudarnos con estas líneas, podemos determinar que hay una divergencia y qué sucede minutos después o más bien velas después, perdón, existe ese cambio de tendencia, ¿no? Entonces nosotros qué tenemos que observar, que si toca el punto de sobrecompra o se acerca al punto de sobrecompra o sobreventa, que, que la línea del RSI o del estocástico, el oscilador que estemos usando, regrese a su punto central, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos indica que en realidad está perdiendo fuerza. O sea, ya los compradores o los vendedores sí se están saliendo y está perdiendo fuerza el mercado, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que observar tanto en lo que acabamos de pasar, que toque la línea. Eso es como que la parte clásica, que toque la línea de sobrecompra y sobreventa y empezar a observar ciertos patrones de vela para determinar si hay un cambio de tendencia, ¿no? Eso es la primera parte. Y la segunda parte, que existan divergencias o que exista ese retroceso del indicador hacia su punto medio, ¿ok? Es lo que tenemos que observar. ¿Hasta ahí alguna duda? No, no. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga dudas? No. Sí, dime, Gerard.
dice, la línea central también podemos configurar, la verdad, sí. Sí, como el estocástico, exactamente igual. De hecho, yo se los recomiendo demasiado porque es un punto que no observamos. O sea, nada más nos aparece en el gráfico de 0 a 100 y de ahí el 70 y el 30. Entonces, tenemos que tener una regla físicamente para medirlo. Entonces, yo recomiendo mucho configurar el punto 50 para que sepamos en dónde está el momentum, ¿no? En dónde, a dónde tiene que regresar la línea o cuál es el rango, ¿no? ¿Por qué? Porque también existen, o sea, por ejemplo, se pueden fijar, a ver, ahorita les pongo buenas noches, Luis. Le voy a marcar. Okay. Ahorita me dicen cuando ya ya estén pintados. Pinté como con amarillo. Ya está. Ok. Bueno, estas zonas que les marqué, ¿qué significan? Significan que pasaron la línea de sobrecompra o sobreventa. Depende si están arriba o abajo. Si es abajo es sobreventa, si es arriba es sobrecompra. Pero ¿qué sucede? En la parte de arriba, por ejemplo, observamos en los primeros dos, ¿no? En los primeros dos picos que salen ahí. El primero pues sí es un piquito, son dos piquitos más bien. Pero en la segunda parte que les marqué, en la segunda de izquierda a derecha, pueden observar que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces salió de sobreventa. O sea, 10 veces pasó de la sobreventa. O más bien, sí, 10 picos estuvieron por debajo de la sobreventa. Pero pues aquí bajó, siguió bajando, 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 bajando. Pero ¿qué significa lo que quiero que observen? Que el indicador va a tener un efecto de ¿cómo se llama? Va a tener un efecto de traslado, en donde si el precio va bajando, obviamente porque los ciclos, o más bien sí, porque el indicador se basa en ciclos o se basa en un rango, en un promedio de estas velas que están bajando, pues obviamente el indicador también tiene que bajar, ¿no? Entonces, aquí cuando está debajo del 50, nosotros ya la confirmación completa debería de ser ya cuando cruza por completo la línea de 50, ¿no? Cuando cruza por completo la línea de 50, ahí ya deberíamos de confirmar una compra, ¿no? Porque si toca la línea de sobrecompra, la línea de sobreventa no significa que ya debemos de comprar. Significa una, una, este, una confirmación del precio. Por ejemplo, aquí esta vela que está hasta abajo de la línea, ahí es una envolvente alcista y así, o sea, observamos demasiados patrones de velas que nos van a ayudar a tener una confirmación de precio, ¿okay? Pero el que el RSI o que el estocástico toque la línea de sobreventa o la línea de sobrecompra no significa que debemos de hacer una acción ya con eso, ¿no? Tenemos que esperar, eso es una señal que debemos de esperar una acción de precio, ya sea un patrón de velas, ya sea un patrón armónico, ya sea, eh, bueno, diferentes razones. Debemos de esperar esos patrones para ya entrar en una compra. ¿Por qué? Porque si ya nosotros toca el indicador, la línea, es más, la cruza por completo, como lo vemos en la parte de acá, en las segundos, en donde les dije que eran como 10 picos los que salieron de la línea de sobreventa. O sea, pasaron 10 veces y o sea, siguió bajando, bajando, bajando. Y pueden observar el precio y no hay más que una falsa señal. Una falsa señal y de ahí siguió bajando. Siguió bajando, siguió bajando.
el RSI se dirigió al momentum, o se dirigió a su línea media, pero no pasó de ahí más que 2 veces, que fueron falsas, y de ahí nosotros pudimos haber comprobado con un este con un patrón de velas que pues eran falsos rompimientos, y de ahí o sea, volvió a bajar, volvió a romper la línea de sobreventa y siguió bajando, volvió por tercera vez, rompió la línea de sobreventa, y hasta ahí, hasta ese momento, cuando el RSI empieza a tocar o empieza a testear la zona del 50, ahí se decide, baja de nuevo, decide romperla por completo, y ahí empieza su tendencia alcista, una pequeña tendencia alcista, y de ahí siguió lateral hasta que parece que está tomando una tendencia bajista, ¿no? Pero es lo que les digo, la línea de sobrecompra, no porque ya tocó la línea de sobreventa, ya debemos de entrar cortos o entrar largos. Nosotros tenemos que esperar una confirmación para saber qué hacer, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna u otra duda que tengan? Dudas que tengan por ahí. Hablen ahora o callen para siempre. Ok, sí, dime. Estuve leyendo un fragmento acerca de este indicador. Ok. Menciona que el autor recomienda usar niveles 30-70. ¿Estos niveles sí son recomendables utilizarlos o es como una simple opinión del autor prácticamente del RCI? Ok, ahí te va. Sí, Abraham, El yo tengo una, nada RSI más que por tengo por default aquí bloqueado ya el tiene micrófono, ¿me escuchas? Ok, sí, ¿cómo se llama? dime. Ok, Esos mira, parámetros, lo que estuve es el leyendo un 70-30. fragmento acerca Ok. de este Entonces indicador. yo sí te recomendaría que Y siguieras menciona esos que parámetros por el el momento, autor ¿no? recomienda usar Para que vayas niveles 30-70. familiarizándote con el ¿Esos indicador, ya niveles sea sí son que escojas recomendables RSI o que utilizarlos escojas o es estocástico, como que una escojas simple MACD, opinión que del los tres autor son osciladores, del solamente que el MACD prácticamente tiene del ahí sus RCI? diferencias que mañana les voy a explicar, pero yo siempre les voy a recomendar empezar con lo que ya viene por default, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú, como yo, como todos en el planeta, inician por ahí, ¿ok? Iniciamos por ahí, y entonces el mercado, el sentimiento del mercado se basa en esos parámetros, ¿no? O sea, no... Que también se vale es muy válido yo lo tengo en periodos de 5 para poder identificar. Pues sí, o sea, es muy válido experimentar con diferentes parámetros, pero exacto, exacto. Entonces, sí, solamente para terminar, eh, podemos estar probando con diferentes periodos, ¿no? Ya sea 28, ya sea muy diferente. Pero lo que sí tenemos que hacer es que si vamos a estar modificando los parámetros, que sean a la mitad de la temporalidad en Es donde estamos recomendable irnos trabajando, ¿no? por, vamos, por lo ¿Qué que me viene refiero por con esto? default, ¿no? O sea, por la base, vamos. Eh, Normalmente, no sé si Ok, se han ok. dado cuenta, ya Perfecto, sea muchas gracias. RSI o estocástico, están en un parámetro de 14, Ok. ¿no? Un parámetro de 14 periodos. ¿Por qué? Porque estos indicadores se usan
en el método mensual, ¿no? En el método en donde mensualmente se usaban y ellos mejor utilizaron la mitad, o sea, 15 días del mercado para tener cierta visualización del mercado en esos 15 días, ¿no? Si nosotros lo usamos eh, semanalmente, pues bueno, nosotros tendríamos que usarlo, perdón, lo usaron diariamente en el periodo de temporalidad de diarios, ¿no? Entonces necesitaban ver lo que pasaba en 14 velas, ¿no? Lo que pasaba en 14 días. Si lo usas en una onda, en algo semanal, lo tendrías que usar en un parámetro de 2, ¿no? En un parámetro de 2 semanas para que te diera la equivalencia, ¿no? Si lo usas en un mes, pues bueno, ahí sí ya estaría más difícil, no hay cómo dividir la vela, ¿no? Lo puedes usar tal vez igual con un parámetro de 14, ¿no? Pero ahí ya estarías viendo lo de un año y 2 meses, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo, por ejemplo, es eso, que si lo vas a hacer, lo hagas conforme a los parámetros, que lo hagas equivalentemente, ¿no? Si puedo, les hago una tabla de equivalencias porque a veces utilizar, ok, lo pones en 4 horas o en 1 hora y lo usas con parámetro 5, con parámetro 7, con parámetro el que tú quieras, pero no tiene una correspondencia lógica, ¿no? O sea, no existe esa relación psicológica. Nosotros debemos de observar que esto es psicología aplicada, donde todos los traders del mundo están observando si tocó la línea de sobrecompra, si tocó la línea de sobreventa, si está en un soporte, si está en una tendencia, si está en un canal, si está haciendo una vela de, de, de cambio de tendencia alcista, bajista, si hay un doji, o sea, todos en el mundo están observando eso. Entonces nosotros también debemos de utilizar eso a nuestro favor. Más bien, los que saben están viendo eso. Entonces nosotros tenemos que utilizar eso a favor para los que no saben ganar ese dinero. Lo recomendable siempre es esperar a que regrese a la línea. Sí, sí es recomendable. Aunque te pierdas 50 pips, eso es lo de menos. Tienes que confirmar, ya sea que tú observes que se acerque a la de 50, no tanto que toque a la línea de 50, se acerque, no sé, que del 30 se acerque por el 45, ahí ya puedes empezar a pensar, a buscar, o ya estás buscando una vela de confirmación que te diga, ¿sabes qué? ¿Es una compra o es una venta, ¿no? Acercándose a la línea de 50 es más fácil hacerlo, ¿no? Porque también podemos observar que cuando toca la línea de 50 muchas veces sigue la tendencia y te puede dar un punto más más cómodo de entrar corto o largo, ¿no? Hasta ahí más dudas. Mande. Todo claro, todo claro. Ah, ok. Nada, que se está cortando mi audio, pero ya todo claro. Okay, es que lo tengo aquí en el Tetherham y le tengo que bajar el volumen un poco, pero para que no se haga eco, pero ok. Ahí los demás si tienen dudas, ahorita es, es que hablen ahora o callen para No, no, siempre. por el momento todo A tu claro. Muchas gracias. conocimiento, ¿recomendarías más RSI o estocástico? Recomendaría No, todo claro, todo recomendaría claro. más Gracias. Nada más que, estocástico perdón, se está cortando por mi las audio, dos pero líneas que ya tiene, todo, una todo claro. lenta y una rápida, donde tenemos una doble confirmación, ¿no? O sea, es un poquito más completo. RSI también es bueno, no te voy a mentir, pero o sea, debes de utilizarlo, o sea, debes de practicarlo muchísimo. De hecho, muchos traders lo consideran como el mejor, muchos traders, ¿no?
pero el estocástico es más usado en el mercado de futuros. Por eso, porque utilizan una doble confirmación. Entonces a mí se me haría más cómodo hacerlo en cualquier otro mercado. Ok. Sí, el estocástico es muy bueno. Los dos son muy... Todos los indicadores son buenos sabiéndolos utilizar, ¿no? Prácticamente eh, todos los indicadores debemos de utilizarlo uno o dos o tres. También no es así como que llenar de líneas y tantas cosas el gráfico, porque después se te va a hacer difícil y te vas a confundir y te va a generar una pues te va a generar un conflicto de decisión, ¿no? Pero yo lo que más recomiendo es utilizar uno, dos o hasta tres indicadores. También depende de cuáles, ¿no? Por ejemplo, si usas Ishimoku, pues ya no necesitas muchos, ¿no? Necesitas tal vez uno más y ya. Porque Ishimoku es muy completo y deberías de ser mesurado a la hora de poner más. Si usas tal vez medias móviles, pues sí te podrías dar la oportunidad de utilizar tal vez ADX y también utilizar RSI o estocástico o MACD, ¿no? Eh, pero esto pues, también, o sea, en el momento que aunque los tres indicadores te den una señal de compra o de venta, tú qué es lo que tienes que hacer, tienes que confirmar con una vela, confirmar con el precio, eso es fundamental. Así hasta te das la libertad, te puedo decir que conozco traders que de margen de stop loss dejan 10 pips, porque saben que es o sea, están seguros de su análisis, sabes que esto es una vela bajista, o este patrón de vela es bajista, y yo le voy a dar este margen, ¿no? ¿Por qué? Porque está seguro de lo que va a ser el precio y ya confirmó con sus indicadores. De hecho, hay técnicos o hay más bien analistas técnicos que usan los indicadores cada semana para hacer un review, ¿no? de lo que puede pasar en la semana, y ya de ahí en fuera ya no usan indicadores, lo anotan todo en una libreta, sabes que esta paridad está así, esta paridad está así, esta paridad está así, y ya sobre de eso ya no necesitan indicadores. Pero bueno, para nosotros debemos de manipularlos, debemos de usarlos muy bien para tener esa experiencia y llegar a un punto en donde ya no usemos nada, ¿no? Entonces, pues veo que no tienen dudas. Este, vamos a hacer un resumen de los dos, tanto de estocástico como de RSI, ¿no? Para que tengan una idea más clara y más concisa de qué hacer o de qué debemos de observar, ¿no? Entonces terminamos con esto, que es cosas que debemos de observar en los osciladores. Estas pistas te funcionarán tanto en el estocástico como en el RSI, ya que son de la familia de osciladores, ¿ok? Número uno, Número uno, debemos de observar qué acción está haciendo el precio cuando nuestro oscilador está cercano a un punto de sobrecompra o sobreventa. Como ya les había dicho, hay veces en donde ni siquiera tiene que tocar el 50, ya con que nosotros veamos el precio y observemos que esté, no sé, en el 40 o en el 60, sin necesidad de tocar el 50, nosotros podemos ganar unos 10, 20 pips o depende de la temporalidad, le podemos ganar ese rango al precio, podemos entrar y y entrar bien, ¿no? No es tan necesario que toque las líneas, debemos de ser mesurados y debemos de ser pacientes más que nada, ¿ok? No debemos de tomar como señal el que el oscilador toque una zona de sobrecompra, una zona de sobreventa. Siempre debemos de esperar hasta que el oscilador regrese o atraviese el punto 50 eh, y terminar de confirmar con la acción de precio. ¿Qué significa esto? Lo que les estaba diciendo ahorita, ¿no?
No es necesario que toque la línea 50, si está en 40 o en 60 es perfecto. Solamente debemos de esperar bien con el precio, ¿no? Debemos de ser precisos con un patrón de velas, con un patrón armónico, con un patrón de compra o de venta y determinar qué debemos de hacer. Eso es lo más correcto. Y tres, debemos de estar atentos a las divergencias que se generen en nuestro oscilador. Estas son clave para determinar la fuerza del mercado se está debilitando. Como ya les había dicho, cuando existen las divergencias, que es cuando una tendencia bajista se marca en el precio y el oscilador marca tal vez una tendencia alcista, una tendencia lateral, es una divergencia y cuando llegan como a ese punto de choque, nosotros podemos determinar que esa tendencia está por terminar, la fuerza de la tendencia está por terminar. Nosotros vamos a esperar un punto clave para salir con la máximo beneficio y esperar tal vez un cambio de tendencia o un mercado lateral, porque también se puede dar un mercado lateral y seguir esperando, ¿no? Seguir esperando, tal vez observar otra paridad de las tres que tenemos. Debemos de estar muy enfocados en tres paridades, no necesitan más. Y los pips que necesitamos sacar de semana. Se me ha ido lo del reto semanal, pero espero ya sacarlo para tenerlo ahí y dárselos, ¿no? Para que ustedes se, sean más disciplinados con lo que hacen, ¿no? Entonces estas son las tres cosas que deben de observar de los osciladores. Tienen que observar la acción de precio, no deben de entrar si toca sobre compra o sobre venta y deben de estar atentos a las divergencias que generen los osciladores. En MACD también hay osciladores y son más útiles en MACD hay divergencias y son más útiles las divergencias en MACD. Mañana lo vamos a ver. También es un oscilador, pero trabaja un poquito diferente, ¿no? Entonces, nada, parece que es todo. Solamente si tienen dudas, díganme ahorita antes de que sigamos con la frase. No, no tienen dudas sobre aquí. Todo bien, dicen. Todo bien. Pues bueno, voy a tomar ese todo bien. Si Gerard también todo bien. Pues nada, gracias por asistir a esta clase. El día de mañana concluimos con los indicadores. Si me hace falta alguno por ahí, me, este, me dicen, oye, o faltó este indicador, o me gustaría que habláramos de este otro indicador, también se vale. Y pues nada, la frase del día. ¿Qué indicadores? Solamente MACD. Fibonacci no es un indicador. Fibonacci es más una herramienta de dibujo, ¿no? Y Fibonacci sí va a estar bueno. Fibonacci, de hecho, les dije que la semana que viene, ¿no? Viene Fibonacci y después patrones armónicos, me parece. Vamos a empezar con patrones armónicos y ese se los voy a ir diferido. Patrones armónicos sí es de mucho estudio y necesito saber que ustedes estén al 100 con Fibonacci. Es algo que si es más, si necesito darles 2 clases de Fibonacci, lo hacemos. Este, pero bueno, les digo, la frase del día de hoy es:
Si tienes que obtener un sueldo con el trading, la ansiedad y la psicología te destrozarán. Esto lo dijo Alexander Elder. ¿Okay? Tengan mucho cuidado con lo que hacen. Háganlo mesurado, háganlo tranquilo, háganlo disciplinado, háganlo con paciencia. Si ustedes no están seguros de lo que están haciendo, no lo hagan. Esto no se lo estoy diciendo porque no quiero que crezcan en el trading o porque les quiero sembrar miedo. Es necesario sembrarles temor, porque así como podemos ganar, podemos perder, ¿ok? Pero quiero que lo tomen como eso, como un temor, no como que, no, pues ya no hagan trading, o si lo van a hacer, háganlo, no sé, los, los, los días que se persinaron, o bla, 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 ¿no? O sea, yo lo que quiero es que sean profesionales, ¿no? Entonces, pues nada, espero que estén muy bien, que tengan una excelente noche, y si tienen alguna duda, pues ya me lo dicen en el grupo, ¿vale? Que descansen.